Now, biblically speaking, Bíblicamente hablando, el matrimonio debería ser una fuente de gran gozo y alegría. De hecho, cuando un matrimonio tiene lugar dentro de la comunidad judía, hay un verso de la Escritura que siempre se repite. Dice, la voz de la novia, la voz del novio, voz de gozo y alegría. Así que cuando nos sometemos a la verdad bíblica con respecto al matrimonio, este nos ministrará gozo, satisfacción y alegría. Eso será un testimonio que Dios utiliza con respecto a su carácter. Porque bíblicamente encontramos que el Mesías es el novio. Encontramos que Israel tenía por esposo al Señor. El Señor era el esposo de Israel. Él usa esa ilustración del matrimonio para revelarse a sí mismo a la humanidad. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Primera a los Corintios, capítulo 13. Normalmente cuando acudimos a esta escritura, es porque estamos en una boda. Y ciertamente todos podemos estar de acuerdo en que una boda o un matrimonio, si ha de agradar a Dios, debe estar fundado en el amor. Pero este pasaje no está hablando tanto del amor conyugal entre un hombre y una mujer, sino que estamos hablando de una relación de pacto, como también lo es el matrimonio, pero un pacto en el que el amor de Dios nos lleva a perseverar, a vencer y a manifestar esta relación que tenemos con Él. Ubica en tu Biblia el versículo 3. Lo primero que veremos es que hay una expectativa. Si caminamos en amor, el amor bíblicamente es sinónimo de dar. Y no debería sorprendernos. Todos conocemos el verso más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí vemos el verbo amar, y luego dice que dio. Cuando hablamos de amor, el amor nos impulsa a dar, y a dar sacrificialmente. Así comienza este pasaje en los versos que he seleccionado. Luego dice, y si yo doy todas mis posesiones. Esta palabra para dar, si te fijas bien, no es la palabra normal para dar. Es un término relacionado con alimento, con provisión. Y vemos aquí que aun si uno diera todas sus posesiones, todos sus bienes materiales, y se entregara para ser quemado, pero no ama, de nada aprovecha. Esta es una palabra clave porque este concepto de aprovechar implica que hay un resultado, un desenlace, y específicamente un resultado que agrada a Dios. Uno relacionado con que su carácter se manifieste y su voluntad se cumpla. Y vemos que si Dios va a ser magnificado, si su carácter va a ser testificado, y si Él va a cumplir sus propósitos, lo que la Escritura nos dice es que el amor es fundamental. Nunca podrás servir a Dios ni hacer su voluntad a menos que estés motivado y facultado por el amor de Dios. Veamos ahora el verso 4. Vamos a ver que este amor bíblico, no un amor mundano, sino un amor bíblico, un amor que es el resultado de la provisión de Dios hacia nosotros, lo que recibimos de Él, ese amor, tiene ciertas características. Y el mensaje aquí es que somos llamados, no solo dentro de una relación matrimonial, sino como seres humanos, somos llamados a manifestar el carácter del amor. Este carácter del amor, que dice aquí, el amor es paciente.
Implica que cuando me atrevo a amar, cuando entiendo el llamado de Dios de que debo mostrar amor a los demás, eso implica que voy a sufrir. No te sorprendas por eso. Las personas se casan. Yo he sido consejero matrimonial y la queja número 1 que la gente suele expresar después de casarse es: no soy feliz. Yo les digo, estás experimentando el amor de Dios. Porque el amor de Dios no tiene como fin hacerte feliz. El amor de Dios existe para que puedas demostrar sacrificio, sufrimiento. Eso es lo que ambos deben ser el uno para el otro. Así que no esperes sentir felicidad o alegría. Entiende que has sido llamado a dar, has sido llamado a sufrir. Y si te fijas en esta palabra, paciencia en el idioma original, verás que se compone de los términos sufrir y largo. Implica sufrir por largo tiempo. Y luego en medio de eso, Dios nos dice cómo hemos de comportarnos. La siguiente palabra es una palabra de bondad, quizá también de utilidad o beneficio. Así que, cuando ese cónyuge o esa persona, quien quiera que sea, y Dios dice algo que es fundamental. Todos sabemos que el Mesías enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu misma esencia. Eso lo citó de Deuteronomio 6:5. Luego el Mesías dijo sabiamente: el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que en primer lugar, debo amar a Dios. Pero no puedo amar a Dios si no experimento primero su amor. Y la manera como lo demuestro, tal como enseñó el Mesías, la manera como demuestro que amo a Dios es amando a mi prójimo. Y para hacerlo, tengo que entender a qué equivale esto, de qué trata este llamado. Nos dice, mira el verso 4, el amor. Muchas Biblias dirán es paciente, pero literalmente de lo que habla, como dije, es de una disposición sincera a sufrir por largo tiempo y a no buscar el beneficio para uno mismo, sino a demostrar bondad, a ser útil y a bendecir a otros. Eso es lo que produce el amor. Luego añade una advertencia. El amor no es envidioso. Para mí, esto es de lo más informativo. Esta palabra envidioso significa que yo no debo buscar sacar algo para mí del hecho de demostrar amor. Dios no lo hace. ¿Qué obtuvo Dios al dar a su Hijo? Él no necesita nada, no carece de nada. No hay forma de beneficiar a Dios. Dios lo hizo sacrificialmente. Dios nunca tuvo la intención de recibir algo a cambio. Lo hizo porque ese es su carácter. Y ahora nosotros, como su pueblo, somos llamados a manifestar su carácter. Por lo tanto, como dice aquí, el amor nunca es envidioso. Esto es realmente difícil porque la mayoría de las personas hoy en día se casan, sobre todo los no creyentes, y piensan que la otra persona, su cónyuge, está allí para completarles. Y yo les he preguntado, ¿qué quieres decir con eso de completarte? Y cuando vas al fondo del asunto, ellos creen que la otra persona, la razón por la cual esa persona se casó con ellos, es para traer satisfacción a su vida. Cuando dicen completar, básicamente significa, ayúdame a lograr lo que yo quiero. Ya hemos hablado de esto ampliamente durante las conferencias anteriores. Eso no es amor. Para eso no dio Dios a su Hijo, así que el amor no es envidioso. El amor no se jacta y el amor no se envanece. Todas estas son palabras relacionadas con el orgullo. Lo que Dios nos está diciendo aquí por medio del apóstol Pablo es esto. Has sido llamado a amar, y amar no se trata de exaltarte a ti mismo, ni de jactarte de lo que esto significa para ti.
El matrimonio no se trata de lo que tú obtienes de él. Un siervo no está pendiente de qué obtiene por servir a Dios. Esto es lo que estamos aprendiendo en este pasaje. No es jactancioso, no se envanece, y la siguiente es una palabra que conviene estudiar muy bien. Creo que algunas Biblias la traducen como no hace nada indebido o no se comporta con rudeza. Es decir, cuando estamos motivados por amor, nos vamos a comportar de una forma apropiada, de una forma correcta. Y esa forma correcta quiere decir de una forma que Dios sea glorificado en cada circunstancia. Así que vemos que cuando hay una pareja y hay conflicto, aprendamos por un momento una verdad bíblica sobre el matrimonio. Todos conocemos el verso que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hemos visto en Romanos 5 que el amor de Dios llevó al Mesías a hacer la obra de la reconciliación. ¿Qué nos dice esto? Yo soy hombre y yo soy esposo. Y esto es difícil porque lo que la palabra de Dios está diciendo es que siempre, oye bien, siempre cuando hay un problema, y no hace falta que pase mucho tiempo casados para que surjan problemas, pero es responsabilidad del esposo iniciar el proceso de reconciliación. Les contaré una historia real. Mi esposa está aquí y puede confirmarlo. Estábamos separados en nuestro avión de Israel a Nueva York hace apenas unos días, el miércoles por la noche. Ella estaba en un asiento y yo en otro, y voy a ser muy honesto con ustedes. Estábamos como peleados ese día. Durante esos días, en realidad. No sé por qué te ríes, porque en esos días no te estabas riendo mucho. Y yo sabía, bíblicamente, muy bien, Baruch, tú debes ser quien inicie la reconciliación. Pero les confieso, yo no quería hacerlo. Estábamos sentados a cierta distancia. ¿Y qué hago yo en los aviones? Duermo. Ella se me acercó varias veces sin que yo me diera cuenta. Hasta que finalmente yo estaba despierto. Ella vino, sonrió y me entregó una nota. No les diré lo que ella escribió, pero esa nota cambió por completo todo lo que yo estaba sintiendo. Ahora, yo no hice lo que debía. Yo debí ser quien escribiera la nota y se la llevara, pero no lo hice. Mas ella sí lo hizo, y eso lo cambió todo instantáneamente. Así que no fue la manera de Dios. Ella compensó mi insuficiencia. Pero tenemos que ser los hombres quienes inician la reconciliación. Dice el verso 5, no se comporten de manera inapropiada, de una forma que no es correcta, que no está basada en lo necesario ¿Para qué? Que se cumpla la voluntad de Dios. Y luego vemos una palabra fuerte. No busques lo tuyo propio. Algo difícil, ¿no es verdad? Es natural porque queremos lo que queremos. Mas Dios nos advierte. Si estamos hablando de amor, el amor no busca lo suyo. Y no se trata de provocar. Quiero decir algo. Han dicho muchas cosas lindas de mí, pero ninguna es cierta. Simplemente no es así, porque yo puedo tener, y mi esposa lo sabe, un espíritu muy vengativo. Cuando veo esta palabra, y de nuevo, una de las cosas más difíciles es ir y compartir la palabra de Dios cuando estás muy lejos de lo que estás enseñando. Es bien difícil hacer eso. Si te fijas aquí, dice que el amor no busca lo suyo, los deseos propios, y dice que no provoca. Les digo algo.
Cuando estás enojado, quieres provocar a la otra persona, ¿no es así? Es lo natural, pero no vivas en lo natural. No te dediques a provocar, porque lo que haces es descargar tu ira sobre otro y vas a llevar a esa persona a moverse en la misma vía del fracaso en la que tú estás cayendo. Ese es el llamado aquí cuando dice el amor no provoca. Luego dice, es un sinónimo de lógica, pero también significa contar. Quizás tu Biblia diga, no guarda registro o no lleva cuentas del mal. Si haces un buen estudio de lo que dice el idioma original, para que eso sea así, debes tener un espíritu perdonador. Tienes que soltar las cosas. Y con frecuencia, en muchas situaciones, sí, Dios nos perdona cuando le pedimos perdón, cuando buscamos su misericordia, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados. Pero quiero decirte que muchas veces, y no me refiero ahora a mi matrimonio, pero hay cosas que pasan entre parejas. Somos seres humanos y nos enojamos, nos ofendemos. Somos provocados por él, porque yo no lo provoqué, él me provocó a mí. Pero, entiende, lo que Dios está diciendo es que muchas veces simplemente debemos soltar esas cosas. No porque esa persona lo merezca, ni porque sea lo mejor para ella, sino porque tú necesitas perdonar y tú necesitas soltarlo. No permitir que eso supure. Y recuerda, ¿qué hace Dios? Estamos en el nuevo pacto. Dios perdona. ¿Cuántos de nuestros pecados? Todos ellos, aun los intencionales. Él los perdona todos y no los recuerda más. Debemos tomar eso en serio. Y eso es lo que la Escritura está diciendo. Mira el texto en el verso 5. El amor no calcula, no lleva cuentas del mal, es decir, de las cosas malas que nos hacen. Las olvidamos. No nos quedamos estancados en ellas. Y eso es lo que arruina las relaciones, ya sea entre amigos o incluso entre esposos. Cuando nos quedamos atascados en esas cosas que nos hirieron, que nos provocaron, que nos enojaron, que nos faltaron el respeto, lo que sea. Si nos enfocamos en ellas, permitiremos que nos influyan, nos definan y nos lleven a comportarnos de una manera que no manifiesta el tema del que estamos hablando hoy, el amor. Mira ahora el verso 6. El amor no se deleita, ¿qué dice tu Biblia? ¿No se goza en qué? Iniquidad. Pero no entiendo por qué no traducen correctamente este término griego. Si te fijas, es una palabra que habla de estar en contra de la justicia. Esto es algo que tiene una gran aplicación práctica, porque le mencioné a alguien hoy, hablando sobre justicia y rectitud, y le comenté que la justicia y la rectitud, si lo estudiamos proféticamente, si lo analizamos incluso poéticamente, porque todos sabemos que la característica principal de la poesía hebrea es el paralelismo. Y en la Escritura encontramos de manera profética y poética que la rectitud y la justicia con frecuencia aparece en paralelo con la gloria. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que la justicia de Dios, comportarse de manera recta, realizar actos justos, manifiesta la gloria de Dios. A eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido salvos. Para eso fuimos creados. Para manifestar la gloria de Dios. Y lo que esta escritura nos está diciendo es esto. El amor nunca se goza en aquello que es contrario a la justicia. ¿Por qué? Aquí está el mensaje para nosotros. Debemos estar interesados en una sola cosa, en que Dios sea glorificado.
Eso es lo que debe motivarnos, que Dios sea glorificado con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, con todo. Por lo tanto, el amor, si estamos viviendo motivados por el amor no se goza, no tiene deleite alguno en nada que vaya contra la justicia y la rectitud. ¿Por qué? Bueno, Satanás odia la justicia. ¿Por qué? Porque odia la gloria de Dios. ¿Qué quiso hacer? Él quiso tomar su trono y ponerlo por encima del trono de Dios, porque está lleno de orgullo, porque quiso exaltarse a sí mismo y porque odia que Dios lo creó con el fin de guiar a las huestes celestiales en la adoración a Dios. Satanás odia eso porque él quería ser el centro de la adoración, y eso lo llevará a su destrucción eterna. Así que el amor no se deleita en lo injusto o en lo incorrecto, sino que en cambio se goza, y hay una preposición, se goza con la verdad. Entonces el amor no encuentra placer en cosa alguna que sea contraria a la gloria de Dios. Por el contrario, el amor encuentra placer y se goza juntamente con la verdad. Y debemos entender que es la verdad de Dios la que nos da la perspectiva para servir a Dios. Esto es lo que diría, y no intento ofender a nadie, pero si no estás interesado en la verdad de Dios, solo hay una razón. No estás interesado en servir a Dios ni en glorificar a Dios. Si vives comprometido con el llamado de Dios en tu vida de servirle, de honrarle, de darle gloria y de demostrar reverencia a Dios, estarás comprometido con buscar en este libro su verdad. No puedes servir a Dios separado de su verdad. Así que leemos aquí, se goza juntamente con la verdad. Verso 7. Hay algo que me encanta del amor de Dios. Todos conocen el texto que dice, con Dios todo es posible. Pero yo diría que al mirar el verso 7, vamos a ver que si operamos en amor, si el amor es nuestra motivación, por supuesto hablo del amor de Dios, hay un gran potencial. Y no solo un gran potencial, sino que vamos a vencer. El amor es catalizador para la victoria. Mira el verso 7. El amor todo lo sufre. Esta palabra para sufrir está relacionada con el perdón. Implica sufrimiento, pero su raíz está en el perdón. Así que cuando soy ofendido, cuando alguien hace lo que no debía hacer o viceversa, Dios demanda, Dios ordena que perdonemos. Así que este amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿De qué está hablando aquí? De potencial. Cuando operas en el amor de Dios, tienes una esperanza. ¿Esperanza de qué? De que todo es posible. Si mantengo el amor de Dios en mi vida, esto me da el potencial de que cualquier cosa pueda suceder. Obviamente, todo lo que esté relacionado con la voluntad de Dios. Allí es donde se fundamenta nuestra esperanza. Así que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el espíritu vencedor. Si no opero en el amor de Dios, no cumpliré la voluntad de Dios. No perseveraré, sino que me encontraré desanimado y derrotado. El amor de Dios es vital. Luego dice, en la primera parte del verso 8, luego bajaremos un poco más, pero primero leamos donde dice aquí, en el verso 8. El amor nunca, y lo que literalmente dice es el amor
nunca cae. Algunas Biblias dicen el amor nunca ¿qué? Falla. Pero lo que literalmente dice es que el amor nunca cae. Ahora, cuando tienes una amistad, pero surge un problema con él, tienden a distanciarse. Cuando atraviesas un tiempo difícil en el matrimonio, te provoca distanciarte. Eso no agrada a Dios. Habrá momentos en que se necesita cierta separación, pero el propósito de esa separación debe ser reagruparse para la reconciliación. Lo que encontramos aquí, y la palabra de Dios es muy clara, es que el amor, no cualquier amor, sino que vemos consistentemente ese artículo definido, el, porque no está hablando de cualquier amor, sino del amor de Dios. Dice, el amor nunca cae. Lo que esto implica es que el amor provoca que, sin importar lo que esté ocurriendo, causa que uno no caiga, no se separe, que no se produzca ese tiempo de distanciamiento, sino que en cambio, el amor no cae, lo que significa que hay un volver, hay un regresar. Y creo que eso fue lo que Rivka demostró al escribir esa nota y traérmela, que su amor no cayó. Eso es lo que somos llamados a demostrar, no solo en los matrimonios, sino también en las amistades y dentro del cuerpo de creyentes. Miremos ahora nuestro último verso, el verso 13. Pero ahora, ya claro, no es la palabra hebrea para ahora, sino que esto es griego, y es un término que habla de potencial, no tanto de urgencia, sino de una nueva realidad. Porque ahora, el amor de Cristo está en mí. El Espíritu Santo está trayendo el orden de Dios a mi vida, a mis acciones. Y por eso dice, pero ahora, este potencial, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres cosas están relacionadas. Fe, esperanza y amor. Tenemos fe porque amamos a Dios. Tenemos esperanza porque Dios nos ama. ¿Entiendes la verdad aquí? Es debido a que tenemos fe que vamos a querer demostrar nuestro amor a Dios. La fe nos impulsa a demostrar nuestro amor por Dios. Tenemos esperanza porque Dios ha demostrado su amor por nosotros a través de esas promesas, esas realidades del reino que vamos a recibir, esas bendiciones. Así que vemos una relación entre fe y esperanza, pero también dice amor. ¿Por qué? Porque estas dos cosas, la fe y la esperanza, están cimentadas en el amor. Dice, estas tres cosas, pero la mayor de ellas es el amor. ¿Por qué razón? Bueno, todos conocemos la escritura que dice, Dios es amor. Él es santo, justo, glorioso, Él es verdadero, todo eso. Pero lo que Dios exalta de su propia naturaleza es que Él es amor. Y Dios ha demostrado su amor enviando a su Hijo al mundo. Todo eso tiene un propósito. Enseñarnos que si vamos a participar con Dios, si vamos a experimentar su provisión en nuestra vida, todo comienza con que tengamos el deseo de demostrar el amor de Dios. Verán, el problema es este. Muy a menudo quiero ser receptor del amor de Dios para que Dios me consuele, me ayude, se mueva en mis circunstancias, mis problemas, etc. Pero ese no es el amor de Dios, obrando realmente en mi vida. El amor de Dios no consiste en que yo reciba su amor, sino que consiste en que yo lo demuestre a otros. Porque a través del amor de Dios podemos tener lo más precioso que un creyente puede tener. ¿Qué será? Nuestro testimonio de vida. Y quiero compartirte que ese es el objetivo número 1 que el enemigo quiere destruir. Para que no tengas un testimonio
que agrade a Dios. Y si estamos operando en la carne o comportándonos como se comporta el mundo, tendremos un testimonio bastante pobre delante del Señor. Pero, si entendemos que el amor es el fundamento de todo, eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí en 1 Corintios 13. Si vamos a tener un testimonio agradable a Dios, debe estar establecido en el amor. Un amor que no es nada de esto, no es egoísta, no hace nada indebido, no busca provocar a nadie, ni vengarse, ni hacer sentir a esa persona el dolor que yo siento. Eso no es amor. Así se comporta la gente, pero ese no es el amor de Dios. Dios nos ha redimido para que manifestemos su amor. Y al hacerlo, no solo seremos reconciliados unos con otros, sino que más importante, mucho más importante, seremos instrumentos de Dios para reconciliar a otros con Él. Ese es nuestro ministerio. Hemos leído en Romanos capítulo 5 sobre esta reconciliación a través del amor de Dios. Pero también leemos de Pablo que todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y para cumplir con ese ministerio, lo más importante, la base de esa reconciliación, de que la gente se reconcilie con Dios, es que vean el amor de Dios en tu vida, a través de tu vida, y que lo manifiestes hacia ellos. Cuando la gente ve eso, todo cambia. Cerraré con esto. Tenemos unos amigos muy queridos que viven en Miami, y esta mujer ha llevado a más judíos al Señor que cualquier otra persona que yo haya conocido. Ahora, si me pidieras que la evaluara en cuanto a cómo lo hace, te diría que ella rompe todas las reglas del libro. Ella no demuestra sensibilidad cultural alguna. No dice Yeshua, no dice Mesías, dice cosas que no debería y que normalmente alejarían a la gente. Pero aún así, ha tenido el ministerio más fructífero alcanzando al pueblo judío que cualquier persona que yo haya conocido en el mundo. Y la razón es muy simple. Y lo digo con certeza porque conozco a muchos judíos que llegaron a la fe por ella. Ella los ha llevado a estudios bíblicos y cosas así. Y yo se los he preguntado, esta mujer, ¿qué hay en ella que te condujo a creer en el Mesías de Israel? Y todos dicen lo mismo. Ellos vieron el amor de Dios en su vida. Ella les demostró el amor de Dios. Ellos vieron la diferencia que el amor de Dios hacía en ella y a través de ella. Y eso fue lo que los cautivó. Existen muchos tipos de evangelismo, estrategias, planes y programas. Pero si no estás fundamentado en el amor de Dios, no tendrás un ministerio exitoso. Pero si la gente te mira y ve que el amor de Dios gobierna tu vida y que su amor es la base de cada decisión, cada acción y cada palabra que dices, entonces verás el poder del amor de Dios trayendo reconciliación, trayendo salvación y trayendo a la vida de otros entusiasmo por el reino. Eso es lo que creo que hace mucha falta hoy en día en la iglesia. La gente está más entusiasmada con un Dios que me ayude en este mundo que con el Dios que ha prometido sacarme de este mundo y llevarme a su reino. Debemos tener una mentalidad diferente. Y lo único que puede producir esa mentalidad diferente es cuando comenzamos a operar en el amor de Dios, por los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por el tiempo que hemos tenido en esta conferencia y gracias por la amabilidad del pueblo.
por los sacrificios que han hecho, por los que han trabajado, los que han provisto los alimentos, las bebidas, los recursos para tener este lugar. Gracias porque tú eres un Dios que ve las necesidades y las suple. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tu amor produjo al enviar a tu Hijo unigénito a este mundo, para que hiciera la obra de redención y que pudiésemos tener esta experiencia con tu amor, para ser transformados y reconciliados contigo en esa redención eterna. Padre Dios, te alabamos, te exaltamos, levantamos tu santo nombre y te damos gracias porque tú eres Dios de perfección. Tú, Señor, eres Dios de verdad. Eres Dios de amor. Eres Dios de gloria. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Cristo Jesús, oramos. Y todos decimos, amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.